las habilidades básicas. ¿Cómo va a repercutir esto? Y eso es un poco lo más importante. 2040 va a llegar, la automatización ya llegó, se aceleró, ya hoy es parte de lo normal, teletrabajo, trabajar en cualquier lugar y para trabajar para cualquier país, y sobre todo el mundo se hizo todavía más chico. Y entonces al día de hoy, en 2040, nuestros estudiantes ahora que se van a convertir en profesionistas van a competir a nivel global. Ya lo hacen, pero va a ser todavía este proceso, y entonces o sea, va a ser aún más notorio. Va a ser más notorio. Va a ser más claro, la regla va a estar para todos, y si no estás preparado, entonces viene... Ingus Studio presenta. Bienvenidos nuevamente a otro martes de Libre Podcast, amigos. Seguimos aquí dando lata, dando guerra con mi querido amigo Steve Jobs, después del cáncer. Sí, cierto, Steve Jobs ya en sus últimos quimioterapias, Steve Jobs de los Altos, mi querido Ricardo Tobar Marketing. De los Altos, ya ¿Cómo estás? Hasta esa madre salió, Tavo. Ya, amigo, es que se me acabé los pueblos, güey, ya dije todos, ya no sé cuál me falta, cabrón. Amigo, muy bien, aquí compartiendo con ustedes otra vez, muy feliz, muy contento. Pues tenemos ahora otra gala, güey. Tenemos otra gala empresarial muy interesante, güey. Nunca hemos hablado. El tema va a estar con madre. Sí. El tema, pues por favor, danos el honor de presentar pues está nuestro con invitado. Nosotros, nuestro querido Héctor de Kumon. Todos ubican esta empresa llamada Kumon. Sí, aquí está Héctor. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Relájate, te veo un poquito tenso. Muy bien. Los medios, una plática, ¿no? De cuadernos de doble raya. De hecho, muy eso, bien. Ubica que es una plática de cuadernos. Bueno, de cuadrícula, ¿no? Porque es de matemáticas. Sí, ¿no? Tú suéltate, relájate, lo que tenga que salir va a salir. Muy bien. ¿Va? Así Listo. es esto, no falta. Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto estar acá con ustedes. Bien, siempre acostumbrado al formato un poco más de los medios formales. Sí, ¿no? Nosotros de formal tenemos lo que tenemos de alfareros húngaros también, entonces no te preocupes. Bueno, es que también así es nuestro formato. Nuestro formato libre. Se escucha. Exactamente. ¿No? Pero el tema está interesante. Quienes no conocen Kumon, bueno, ahorita nos va a explicar un poquito más Héctor. Yo tengo la idea porque siempre lo veía de camino. Tenía muy se me guardaba mucho el tema porque me acordaba que yo en mi infancia, pues siempre las matemáticas era un pedo que me entraran, cabrón. Era un pedo y pues eran los tiempos de que la letra con sangre entra y los números pues, te entra con un chanclazo, cabrón. Exacto. Y empecé a ver como que, mira, escuela, te ayudamos a tu hijo que tiene pedos de las matemáticas. Dije, ay, si hubiera habido eso en mis tiempos, güey, cuántos pinches traumas me hubiera ahorrado ahorita, ¿eh? Tantos barazos de carrizo. Tantos barazos de carrizo. Sí, yo tenía una tía que era maestra de esa usanza. Del barazo y de todo. Pero jalón de patillas. Estaba muy cabrón mi tía Concepción, mi tía Con. Neta sí, antes, ella viene de Puro Andiro, Michoacán. Ok, sí, claro. Sí. Y fue docente allá y todo, pero güey, de esa docencia que hoy la crucifican, güey. Neta, yo no entendía cómo siendo su sobrino, ¿sí? Porque era como mi cumón. Sí, yo iba a la primaria, entonces, pero güey, yo siempre fui muy buen estudiante. El tema es que me ponían a hacer la tarea con mi tía, pero mi mamá se iba a trabajar, mi papá también. Y tenía una vara de carrizo, güey. Y nos daba un chingazo así, si no le hallabas. Y luego yo pregunté con mi mamá, oye, mamá, pero pues, ¿por qué nos da, güey? O sea, es porque yo soy su sobrino, y qué pedo que le hice. No. Así enseñaban antes, güey. Y estaba permitido por los papás que le dieran un pinche barazo. ¿Sí me explico? Y no seas mamón, eso es muy salvaje, güey. Sí. Imagínate, eso es muy salvaje en aquel entonces, yo lo decía, güey. Hoy. ¿No? Con los morritos de papel que tenemos. No. Hoy les dices mi alma y se encabrona el mundo, güey. Sí. ¿No? O sea, neta sí está muy ya el tiempo como nos ha llevado, pero para eso vienes a también darnos a conocer un poquito más qué es el tema Kumon, en qué ayuda, pero lo que hace poquito estábamos platicando y que por eso es el tema del por qué estás acá. Estos temas de la pandemia, lo que vinieron a darnos, ¿no? En la torre, sobre todo a los estudiantes de todos los niveles académicos, el atraso,
un cierto rezago natural. ¿Por qué? Porque, pues, güey, virtualmente hay muchos fallos todavía y no estábamos preparados sobre todo para esos fallos. ¿Cómo ves tú ese tema, amigo? Pues déjame un poco introducir de qué se trata. Siempre nos asocian con matemáticas. Esa es Ajá. porque tenemos Sí, por default, ¿verdad? 30 años trabajando en el país, tan solo aquí en el país, en México, con matemáticas. Y justamente a veces me gusta mucho hablar de la historia, porque hay una historia muy interesante. Somos una metodología, o Kumon es una metodología japonesa. Ok. Surge hace 60 años. Y un poco la historia breve es la historia de un papá que es profesor de matemáticas y que tiene un hijo de segundo de primaria, que es su primer hijo. Entonces, haciendo la historia un poco corta, este hijo llamado Takeshi trae un problema con matemáticas y la esposa le dice, oye, eres profesor de matemáticas, ayúdale a tu hijo, ¿no? Un poco Casa así. de herrero. Exacto. Asadón de palo, ¿verdad? Y entonces, un poco la idea del profesor fue algo muy bien interesante porque 1958, ¿no? O sea, estamos hablando de una era diferente. Cuando entraba Barazos. Estaba terminando la segunda, bueno, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial en Japón, o sea, había muchas cosas, era un tiempo de crisis. Y un poco lo que el profesor decía, el profesor Toru Kumon, que es de quien llevamos el nombre, decía, ¿cómo hago para que mi hijo nunca más vuelva a tener problemas de matemáticas? Que nunca. Y entonces fija una meta empezando de atrás para adelante y dice, voy a fijarme cuál es el menor tiempo posible para que mi hijo conozca todo lo que tiene que conocer de matemáticas. Y se fija la idea de que el tema para poder acceder a la universidad sin ningún problema fuera cálculo diferencial integral y que lo hiciera en sexto año de primaria. Wow. Y se empieza a fijar un calendario hacia atrás. Pues se necesita cálculo en sexto, en tal tenita hacer esto, y fue reduciendo más que aumentando al punto de establecer en qué momento estaba en ese momento en segundo de primaria, ¿no? Takeshi. Y entonces hace una serie de ejercicios, pero en lugar de darle clases, como él era un profesor de tiempo completo, Takeshi lo que hacía es llegar de la escuela, hacer esos ejercicios, y el papá llegaba en la noche, le calificaba y anotaba los errores. Y a partir de ahí pulía los ejercicios para que Takeshi pudiera entenderlos sin que nadie se los explicara, a través de un método de deducción, de ponerle ejemplos, de ponerle pistas, de decirle, fíjate en esto, te estás cometiendo este error, vuélvelo a intentar, corrige. Y a partir de ahí surgen nuestras hojas de trabajo. La historia nos dice que cuando llega sexto de primaria se cumple este plan y con ello pues todas las ventajas de tener una persona que no necesita conocer más de matemáticas del resto hasta su universidad. Y entonces pues el profesor se da cuenta que estas hojas traen mucha ventaja y después surge esta idea de enseñarle a sus conocidos o amigos, ¿no? Y surge el Instituto de Educación. Y tiene otra idea innovadora, empieza a notar que hay alumnos que son muy rápidos para aprender, porque los deja avanzar, no importa qué grado escolar estás, no importa desde dónde comienzas, tú avanzas, ¿no? Y a partir de ahí empieza a notar alumnos muy, muy sobresalientes en matemáticas. O sea, que avanzan más rápido que incluso pues, la historia de su hijo, ¿no? De Takeshi. Y en lugar de decir, estos son los genios, que es mucho como los etiquetan, ¿no? Pues este es genio, y entonces es un caso especial, lo que dice es, ¿qué habilidades tiene que si las veo cómo hace, las puedo replicar en otros? Okay. Y entonces es una idea revolucionaria, porque lo que te dice es que todo niño puede ser genio, por decirlo en una frase, y que lo único que necesita es replicar las habilidades de aquellos que tienen más facilidad para hacer algunas cosas. Y entonces empieza yo le llamo de construir, es decir, los alumnos sobresalientes se concentran, los alumnos sobresalientes resuelven tantos ejercicios en tanto tiempo. Y él lo imagina como si fuera un deporte olímpico y como si estuviera formando deportistas de élite. Y entonces empieza a coachear o a instruir a estos alumnos y empiezan a ver que si tú replicas las habilidades de los sobresalientes, estos también se vuelven sobresalientes. Y entonces surge este movimiento de Kumon como una metodología educativa. O sea, más allá de las matemáticas trascendió el tema de las habilidades. Qué bueno que es, o sea, justamente eso. Que ahí me llega la duda, o sea, y es algo que
que a veces yo trabajo mucho desde la parte de, que me toca como de liderazgo, de la parte de dirección, y hablo mucho de habilidades y hablo mucho de metahabilidades, ¿no? Habilidades que van más allá del si sabes sumar, restar, si eres rápido para cálculo, cosas así. Hay cosas que yo digo que unas que vienen de agencia, Ajá. pero otras que se desarrollan, pero que no se desarrollan ni en la escuela, ni a varazos, ni, o sea, que no sé de dónde vienen, o sea, no doy pie con bola, pero que son habilidades, que es lo que dices, este güey es muy chispa para hablar, este es muy chispa como para cerrar clientes, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene el carisma? Y para listarlas, pues se me va la vida. Ahí está lo más interesante del método, y lo que dice es que todo mundo tiene un potencial, nada más que necesita desarrollar habilidades y hay forma de desarrollarlas. Y entonces justamente eso, aunque tenemos matemáticas, lectura de comprensión, un idioma extranjero, que actualmente en Japón son más de 7 idiomas, realmente lo que nos dedicamos es desarrollar habilidades en las personas y que esas habilidades les generen el que puedan ser sobresalientes en este campo utilizando estas materias. ¿Cuáles son las principales habilidades así las que dices, güey, tienes que tener mínimo estas 3, estas 5 y ya de ahí quizás se deriven más? Finalmente lo que nos desarrollamos es el pensamiento lógico matemático. Es decir, la habilidad que te logra el poder saber que hay una estructura, el que te enfrentes, por ejemplo, es algo que yo siempre discuto a nivel que cuando una persona toma una decisión de vida como una carrera universitaria, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? De pronto, tan solo con lo que nos causa problema con matemáticas, siempre decimos, es que voy a tomar una carrera que esté alejada de matemáticas. ¿Por qué? Porque no soy bueno. Pero ese no soy bueno significa que tuviste una experiencia con una metodología que tal vez no te sirvió, o en un nivel en donde no estabas listo para enfrentar, o con un sistema que no te funcionó. Es decir, que no es tu culpa, ¿no? Y es una filosofía muy arraigada en común. La culpa no es del niño. Y entonces te empiezas a creer que no eres bueno para. Pero no es que no eres bueno, es que no tuviste la experiencia suficiente, una buena experiencia, y entonces te empiezas a casar con esta idea. Y entonces no pudiste haber desarrollado lo que tal vez pudiste haber sido muy bueno, pero que esta experiencia te etiquetó y dices ya no, nunca más, ¿no? Todo es como te muestran realmente la película y quién te la muestra. Exactamente. Porque sí es cierto, vamos hasta en tema de gustos, de alimentación, de lo que sea, que te lo muestran, no estás en el momento, no estás en el lugar indicado y por lo tanto adquieres una experiencia que no es agradable y por lo tanto termina en el tiempo siendo repudiada por ti en todas tus decisiones. Acá en el tema de la metodología de Kumon, es decir, en el 56 se arranca con su hijo Takeshi. ¿A partir de qué año dice el señor Kumon, ya puedo yo replicarlo como una metodología? ¿Y cuáles fueron siendo sus etapas? O sea, su manera de irlo evolucionando. ¿Por qué? Porque ahorita me surgió, y qué bueno que lo comentaste ya, que no es un tema nada más matemático. Aprender idiomas y desarrollar habilidades para lectura de comprensión. Entonces, ¿en qué momento empiezan ustedes a involucrar todo esto? Es una muy buena pregunta porque es la siguiente parte de la historia. De pronto el profesor, Kumon es un laboratorio, así lo veo yo. De hecho, los primeros centros se llamaban, eran similar el nombre a estos centros donde vas a entrenar karate. El dojo. El dojo. Es así, o sea, los centros donde iban los estudiantes se le llama dojo, ¿no? O se le llamaba dojo. Y lo que dice es, profesor, empieza a ver cuáles son los alumnos sobresalientes y empieza a destacar una ruta. La ruta número 1 es que un alumno que es muy bueno para avanzar en matemáticas es un alumno que es un gran lector. Fíjate cómo... Empieza a hilarlo. Es como, ¿qué tiene que ver lectura con matemáticas, no? Y déjame decirte que en mi experiencia trabajando con muchos estudiantes, vemos que uno de los retos con matemáticas es que no se comprende lo que se lee, no se entienden las instrucciones, no se sabe qué se tiene que hacer. Y entonces manda ya ahora sí con un equipo de especialistas a extraer el método y aplicarlo para lectura de comprensión. Diciendo, necesitamos generar grandes lectores, gente muy apasionada por la lectura, que lea muchas cosas para que entonces sea muy bueno en matemáticas. Y desarrolla el programa de lectura de comprensión, que en ese momento pues es japonés, ¿no? Como lengua materna, y que se llama Kokugo en Japón.
Y entonces se empieza a replicar en los distintos lugares hasta ese momento en Japón. Y luego le dice, bueno, está bien, qué bueno que pueda comprender su lengua materna, desarrollar habilidades, pero el mundo tiene un idioma también. Es decir, hay un lenguaje. Y a mí me sorprende un poco la idea, porque estamos hablando, les digo, del siglo pasado. Y hasta ahora las neurociencias nos dicen que una persona que maneja otro lenguaje tiene un rasgo de personalidad distinto. Se amplía el espectro de su capacidad mental, porque el vocabulario forma muchas cosas, ¿no? Un nuevo vocabulario con nuevos términos. Y entonces lanzan el programa de lengua extranjera con el propósito de desarrollar la habilidad de comprender más allá de únicamente la cultura en donde nació, sino un poco más en el mundo, ¿no? Fue el inglés, me imagino. La primero fue inglés, sí. Y ahorita enseñan otro tipo de idiomas. En Japón tenemos 7 idiomas. 7 idiomas. Aquí en México solamente inglés. Solamente inglés. Y están corridos también en el centro y Sudamérica y en el norte de América también. Ahorita ¿no? estamos en 56 países. Y tenemos bastante. más de 4 millones de estudiantes a nivel global hoy. Egresados. Pues Otros no sé, ya no me dan los números. Sí, son muchísimos, desde el año 56, ¿no? Y bien establecidos yo creo en el 60. 58 algo, ¿no? fue formalmente cuando empieza el instituto. Sí. No, ya no son millones. Pero ¿cómo es el programa? O sea, es como si fuera una carrera, son 3 años, son 2 años, o es, ay, güey, quiero entrar a la prepa, quiero entrar a la universidad, y es un programa de, te ayudamos en cálculo diferencial, lo que necesites, y ya, órale. Ya tú sabrás si sigues o no, cómo se maneja eso. Yo digo que casi el 90% de nuestros estudiantes o padres de familia que están preocupados llegan por un problema, sea en matemáticas, lectura y comprensión o inglés. Aunque sí es nuestro gran ancla para que lleguen, realmente no nos dedicamos, o sea, no es regularización. Ajá. Pero sí identificamos como 2 tipos de estudiantes. El estudiante que ya trae huecos de conocimiento y que al final van a rebotar en un no soy bueno para. Y entonces en ese sentido ese estudiante llega, identificamos cuál es el punto exacto en su conocimiento de matemáticas donde no tiene dudas, sin importar cuál es su edad, su grado escolar. Y a partir de ahí construimos un programa, o sea, nuestro programa lo adaptamos a las habilidades de él y a su propio ritmo. Hacer un traje a la medida. Un traje a la medida. Wow. Y entonces yo siempre digo que si tenemos, pues aquí en México tenemos 45,000 estudiantes, tenemos 45,000 programas. Okay. Aquí justo ahorita que hablabas del tema de México, estamos en un país que es el país del no se lee, ¿sí? Tantas campañas que han sacado la Secretaría de Educación Pública con actores, con cantantes y todo, como buscando que el estudiante pues y la persona común, convencional, pues se interese por la lectura. Al estar en un país donde tenemos este problema tan arraigado de décadas, me imagino Kumon llegó como anillo al dedo. Es decir, a la pregunta que voy ¿es México uno de los principales países que atiende Kumon? En el sentido de, ¿hay mayor cantidad de inscritos en la parte de México o es algún otro país el que tenga a nivel de lectura, el programa está adecuado para lengua materna de personas de hablantes del español para México. Okay. Es decir, está hecho única y exclusivamente para México. No lo tenemos en Centroamérica. Yo me encargo a la expansión a Centroamérica y el Caribe. No lo tenemos porque tendríamos que adecuar a la cultura, porque es lengua materna, ¿no? Pero aquí en México, yo creo que uno de los retos más importantes es que primero entendemos la lectura como un proceso de alfabetización. Es decir, lo que yo creo es, o sea, la intención del modelo educativo es una persona que no sabe leer ni escribir, la voy a llevar a leer y escribir. Y leer significa saber qué dice ahí, nada más, ¿no? Segundo, que todos tenemos una habilidad de comprensión lectora distinta y a veces nos enfrentamos a materiales que son demasiado altos para nuestro nivel. Y entonces otra vez vuelve el mismo modelo, es saber dónde estás con respecto a tu nivel de comprensión lectora y ponerte a disposición aquellos libros que tienen ese nivel para que logres 2 cosas. 1, comprendas y 2, tomes gusto por la lectura. Tiro por viaje, quien dice, es que a mí no me gusta leer, es que te has expuesto, o no soy bueno para leer, es que te has expuesto material que no es para tu nivel. Que no estabas preparado. A lo mejor hoy ya, pero tú sigues con esa idea de soy malo para leer,
y no haces nada porque... ¿Y cuánto nos tocó en la secundaria que te toca leer este libro y hacer un resumen y dices, no, ¿y yo para qué? Y el libro, porque lo vemos como una tarea, como una obligación académica. Aparte de esas experiencias, qué bueno que dices, yo recuerdo grandes amigos en secundarias, en primaria, en prepa, que buenos para leer, pero la exposición a público no son buenos, se ponen nerviosos. Y entonces decían, ¿me lees por favor el párrafo tal? Y pues ponte de pie y léelo. Y entonces esa exposición, esa actividad que a ellos no les gusta, o sea, soy bueno para leer, leo muy bien, comprendo muy bien, pero me exhibiste con la gente, empiezan como metralleta, y ahí les generaste un shock emocional, que el güey dice, güey, neta no soy bueno para leer, y no es cierto, o sea, es completamente lo contrario. Me gustan las preguntas que están haciendo porque justo me lleva al punto de cuando una persona tiene, es una parte del proceso de comprensión lectora, la habilidad de lectura oral. Y a veces la metodología con que nos han enseñado a leer es ponte a leer. O sea, ¿cómo se aprende a leer? Ponte a leer. No necesariamente. La forma de Ponte un lápiz en la boca y lee en voz alta. Sí. Te voy a decir cómo la base de la comprensión lectora es que alguien te lea. Es decir, aprendemos a leer porque dentro, cuando estamos leyendo en voz silente, cuando estamos leyendo en nuestra cabeza, realmente estamos escuchando una voz. Y esa voz replica los espacios, el ritmo, la cadencia del texto basado en lo que escuchamos de cómo se lee. Y entonces, uno de los ejes más importantes, además de una biblioteca seleccionada dependiendo del nivel de comprensión lectora, es que alguien se va a sentar contigo para que lo escuches leer. Y que después que lo escuches leer, repitas. Y entonces este modelado hace que disfrutes la lectura. Es enseñarte a caminar. Un poco así. Sí, es enseñarte a caminar. Fíjate cómo le hago para caminar. Sí. No, ahora hazlo tú. Es el modelo de primero me ves cómo lo hago, luego lo hacemos juntos, luego tú lo haces y yo te veo, y luego ya tú date y yo te veo, ¿no? A mí me pasó al revés, güey. Yo, desde niño, o sea, desde el kinder, era maestro de ceremonias y leía muy bien, o sea, en cuanto a dicción, oratoria, en cuanto a leer y todo, manejo de puntuación y todas las comas, hacía los espacios, pero de niño nunca desarrollé una habilidad, un gusto por la lectura. No era de, ay, mamá, cómprame un libro. Sí, no, güey, comprame un videojuego como acá. Yo era vago, güey. A mí no me gustaba leer, o sea, más que lo que me dejaban de tarea y todo, y a la chingada ya, o sea, esas de, güey, un libro y todo. Y pasó eso, que quise dar, ya en secundaria me las quise dar un poquito más de, ay, güey, voy a leer, o así, pero agarré pinches libros súper complejos, los hornos de Hitler y cosas bien acá. Fue un pinche morro secundaria, güey, dices, ay, hijo de su pinche madre, ¿no, güey? Los hornos de Hitler. Es raro porque mi mamá lee un chingo. O sea, el trabajo de mi mamá, la verdad es que le da mucho tiempo estar leyendo, ¿no? Ella lee. Ella está más clara en temas de como de autoayuda, cosas así, digo. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Sí. Pero lee un chingo. Yo soy bueno para leer en público, para pararme, o sea, no me tiembla, pero fue hasta universidad casi, que empecé a agarrar el hábito de la lectura porque encontré ya lecturas, pues, a mi nivel, pues, o que ya me interesaran, o mi gusto. Exactamente. Sí, libros. ¿Cuáles eran los libros que nos enseñaban en secundarias, güey? Juan Salvador Gaviota. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, güey. El Principito, Metamorfosis de Franz Kafka. Esos son los que de cajón te decían, madre, tu maestro de literatura, ¿no? Y, güey, pues, o sea, mucha raza se acuerda de los nombres, pero no lo leyeron, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron expuestos, como dices, a este tema de experiencias. Oye, y justo hace ratito estábamos tocando el tema de la pandemia. ¿Qué onda con esa madre, güey? O sea, la pregunta directa es, ¿cómo le va a Kumon? O cómo ve, mejor dicho, no es cómo le va a Kumon. ¿Cómo ve Kumon el tema de este rezago natural que se notó, que se siente todavía en estudiantes, en profesionistas? Hubo egresados en pandemia, dices, güey, está cabrón, ¿sí? ¿Cómo enfrenta Kumon este tema del rezago que hubo? Ahí te voy a hablar de un panorama anterior, 2018, cómo estábamos, la pandemia, y ahora qué está sucediendo. En 2018 ya la última prueba de PISA fue justamente que es una prueba que evalúa. ¿La prueba de qué? Perdón? PISA se llama. PISA. Es una prueba internacional que evalúa precisamente comprensión matemática, dominio de razonamiento matemático lógico, lectura de comprensión y un idioma extranjero. Mira, curiosamente lo de común. Que son las herramientas básicas, sí. ¿no?
Y entonces nos colocan casi en los últimos lugares a nivel mundial de una serie de países. Es decir, siempre nos ha ido mal en matemáticas, siempre nos ha ido mal en lectura de comprensión. Pero lo más interesante es que en 2018, cuando normalmente cada uno de nuestros estudiantes hace un examen diagnóstico que nos permite identificar, y entonces nos da un panorama, digo, 40,000 estudiantes, sí podíamos decir en 2018 que traíamos un rezago entre 2 años de atraso. Es decir, un estudiante no dominaba lo que estaba viendo en su grado escolar, sino más bien 2 años anteriores. Ese era como lo normal, ¿no? El default. Era el default. Y entonces, y siempre las matemáticas donde tenemos más reto es la aritmética, o sea, la base general de las matemáticas y pues la lectura de comprensión. Y entonces ya veníamos hablando de este tema de algo que se venía cirniendo en 2018. Y fíjense que algo interesante, el CONACYT en 2018 hace un foro internacional diciendo, oigan, el MIT acaba de hacer un estudio sobre el impacto que va a traer la automatización en el futuro. Y empiezan a hablar de que al día de hoy, yo no sé si alguna vez, pero yo que hablo con muchos papás, de repente le preguntas, oye, ¿qué te gustaría que fuera tu hijo cuando sea grande, no? Un poco como la canción. Y normalmente nuestros padres hubieran dicho abogado, médico. Bombero, no. Y este foro decía que en el 2040, que es cuando nuestros hijos que están hoy en edad escolar empiecen a tomar decisiones de vida como una profesión, se van a dedicar a cosas que no existen el día de hoy. Carreras que todavía ni existen, ¿no? Que no existen. Y se van a dedicar a trabajos que ni siquiera existen. Entonces, al día de hoy, no podríamos decir qué nos gustaría hacer. Y hablaban también en 2018, del tema de que las universidades iban a dejar de ofrecer títulos para que fuera un lugar a donde acudes permanentemente para actualizarte. Es decir, hablar de certificaciones. Yo sé que le empieza a resonar porque esto ya está sucediendo el día de hoy. Sí. Y entonces vas a estar yendo. Y en ese reto hablaban de algunos datos como, por ejemplo, que el 65% de esta población de estudiantes que hoy está en edad escolar se van a enfrentar a un reto de carreras que no existen, con trabajos que no existen, pero también que van a requerir de ciertas habilidades. Y entonces el CONACYT, producto de esta investigación, lanza algo que le llama las 7 habilidades de los trabajos del futuro. Y esto lo empezamos a hablar mucho en 2018, en donde pudimos en los foros, porque hablaba de las 7 habilidades. Número 1, pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque con el avance de la tecnología y la automatización, el eje más importante es que va a ser el dominio de matemáticas. Entonces, que aunque si bien podríamos decirle a los papás, oye, pues no sabes a qué cosa se va a dedicar tu hijo, ni qué va a estudiar en el futuro, al menos ubícate en el proceso de desarrollar una buena habilidad de pensamiento matemático. Y que no sea la matemática un problema. Y lo segundo, no voy a hablar de las 7, pero 3 básicas, es como la facilidad o la habilidad de desaprender y aprender rápidamente. Es decir, esto que no me sirve, aprender, no me sirve, y ahora esto otro, y ahora, es decir, vamos a empezar a hablar de que un abogado en derecho va a necesitar desarrollar habilidades en programación, y luego va a necesitar habilidades creativas, y luego... Bien. O sea, como se va a convertir de desprogramarte, güey, de Exacto. cambiarte el chip, desaprender. Y esto lo estábamos diciendo en 2018. Y entonces, y la siguiente pues tiene que ver con la comunicación oral, escrita de forma y hablar el idioma que habla el mundo. En este momento sigue siendo todavía el inglés como una parte importante, ¿no? Pero le queda... Pero le queda poco. Queda poco. Pero en este momento sí es como esta habilidad de comprender cómo se mueve el mundo y hablar el idioma del mundo. Y empezamos a hablar de este tema, que venía la automatización y lo veíamos lejano. Y llega la pandemia. Y entonces lo que hace es subirnos a un tren que no estábamos listos. Y es como empujarnos. Ya venía, pero esto nos hizo como, vamos a arriba. Y entonces, ¿qué pasó? Acelerarlo. ¿Qué pasó en la educación? Pues súbete, ¿no? Y no estábamos preparados para esto. Y entonces empezamos a tener a un estudiante que está sentado en una pantalla, escuchando 4 horas o 5 una persona con una situación de carácter pasivo que no está acostumbrado, porque para estar enfrente se requiere una habilidad como habilidades de trabajo, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, esta pandemia, ¿qué trajo?
no estábamos preparados. ¿Y cuál es el impacto al día de hoy? El impacto al día de hoy es que no hay estudios, ya no tenemos pruebas de PISA, no hacemos pruebas nacionales aquí en México, no sabemos, pero más o menos lo que nosotros a través de la experiencia educativa hemos visto es que ahora tenemos un 3 y hasta 4 años de atraso. De rezago. Y ya la, Estar en 2. ya la UNICEF habla de analfabetismo funcional, es decir, sigues avanzando en la escuela, pero no tienes las habilidades básicas. ¿Cómo va a repercutir esto? Y esto es un poco lo más importante. 2040 va a llegar, la automatización ya llegó, se aceleró, ya hoy es parte de lo normal, teletrabajo, trabajar en cualquier lugar y para trabajar para cualquier país, y sobre todo el mundo se hizo todavía más chico. Y entonces al día de hoy, en 2040, nuestros estudiantes ahora que se van a convertir en profesionistas van a competir a nivel global. Ya lo hacen, pero va a ser todavía este proceso. Y entonces o sea, va a ser aún más notorio. Va a ser más notorio. Va a ser más claro, la regla va a estar para todos. Y si no estás preparado, entonces viene un gran problema. Sí, el reto es otra vez, me cuesta trabajo. Oye, es que me decía un niño, yo me quiero dedicar a videojuegos. Híjoles, tengo un problema, ¿no? Los videojuegos son matemáticas 100%. Matemáticas. Entonces, este tipo de cosas los vamos a ir enfrentando y entonces se queda este reto. Ahora, ¿qué hacer? De forma rápida es, ¿qué hago con este problema? Ya me lo dijiste. Yo creo que a nivel de papás, que sea quien me dirijo, normalmente toma el control. Ve dónde está con nivel y tienes un punto muy neurálgico como sucedió con el profesor. 2040, es decir, tu hijo va a llegar un día a tomar una decisión profesional, que llegue con las mejores habilidades. 2, empieza a destinar una carrera, ¿no? O sea, tenemos tanto tiempo para desarrollar esto y asegúrate que se logren esas habilidades. Y entonces cuando tomamos la responsabilidad, en lugar de echarle la culpa a quién es, del otro, lo que fuera, a quien fuera, toma el control desde ahora. Exacto. Toma la responsabilidad, genera un programa que te lleve a desarrollar estas habilidades y no entregues a un modelo educativo a alguien más lo que pertenece a la responsabilidad de tus hijos, porque finalmente tu hijo no va a llegar diciendo, pues es que la culpa es ¿no? de la pandemia incluso. Sí, de la pandemia, ¿no? La culpa es de la pandemia, no fui yo. Fue meramente circunstancial todo esto. Y volvemos al tema cultural, o sea, en México nos maman ser víctimas. Nos encanta victimizarnos y echarle la culpa a todos, a las circunstancias, al paternalismo o maternalismo que tenemos con los gobiernos, con las instituciones, con los mismos papás, maestros y demás. Y no tomamos cartas. Y cambiar ese chip toma más de 3 años, toma más de un chingo de años, ¿no? Y es la parte que me gustaría tocar después de esta pausa, el tema de los papás, porque sí, me hablas del programa, me hablas de todo, pero ahí creo que hay a veces un obstáculo, o no sé, me lo dirás desde tu experiencia. Vamos a una breve pausa y seguimos con esta buena plática en esto que es Libre Podcast. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Ingus Studio presentó